Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Acá estamos nuevamente con Albe Moutin de cuarentena. Para los que, bueno, no me pudieron ver ayer, mi nombre es Walter Scaminazzi y, bueno, voy a estar compartiendo con ustedes mi aprendizaje en este modelo de gestión emocional. Em, Ayer había compartido que Albemoting es un modelo que nos permite a los seres humanos habitar las emociones básicas, que son 6 de este modelo, a través de una inducción respiratoria posturofacial específica para cada una de ellas. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar habitando una emoción sin contenido, o sea, sin factor externo que me deposita en una emoción, y de todas maneras sintiendo la subjetividad emocional en el cuerpo. Y de la misma manera puedo salir de esa emoción a través de patrones respiratorios específicos. Albe Moutin hace foco en lo externo, lo expresivo externo de la emoción, sin meterse en lo cognitivo ni en lo que desencadena la emoción, sino que hace foco en lo físico y fisiológico cuando aparece la emoción, ¿sí? Eh, a ver, a partir de esto que comparto ahora, quiero también compartir que los estados emocionales tienen 3 niveles, ¿sí? Y son independientes y están interrelacionados entre sí. Eh, Está el nivel expresivo, el nivel fisiológico y el nivel subjetivo. El nivel expresivo, en el que hace foco Albe Moutin, tiene que ver con lo expresivo en lo facial y en lo corporal. El nivel fisiológico tiene que ver con lo orgánico y el nivel subjetivo con lo mental. Y a mí, cada vez que hablo de esto, me gusta citar a Nietzsche, que decía que uno puede mentir con la boca, o sea, yo puedo estar mintiendo con lo que te estoy diciendo. Sin embargo, el gesto que acompaña eso dice la verdad. Entonces, eh, ese gesto es el foco de interés de Albe Moutin. Yo puedo darme cuenta con solo mirar a una persona cuando esa persona, por ejemplo, está contenta, sin siquiera esta persona me haya compartido lo que le está pasando. Yo veo en su cuerpo y registro que esa corporalidad, ese gesto facial, tienen que ver con la alegría y si tengo entrenamiento en el emoting, también lo puedo estar detectando a través de la respiración. Eh, Ayer les compartía que este modelo nace en Chile y que tuvo a Susana Bloch y a sus colaboradores como los primeros estudiosos de las emociones en un grupo de actores en la Universidad de Chile, en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Y también les conté que debido al golpe militar chileno, Susana regresa a Europa y continúa durante más de 20 años con el estudio de las emociones, primero en solitario y luego con nuevos colaboradores, entre los que se destaca Luis Santibáñez. Bueno, allí están haciendo todo tipo de mediciones y están confirmando estos primeros registros que había de este grupo de actores chilenos, ¿sí? Como les decía, Luis Santibáñez se convierte en el padrino de Albe Moutin, en el protector del modelo. Todavía no se llamaba así y ahora les voy a contar a partir de cuándo empieza a llamarse Albe Moutin. Es él el que comienza a darlo a conocer, además de Susana. Luis Santibáñez también en Francia primero y luego en España se va haciendo cada vez más conocido. Y es en España, y a partir de un trabajo en conjunto de Susana Bloch y de Horacio Muñoz, que es otro chileno, también director de teatro, en donde trabajando con actores daneses en un pueblito cercano a Sevilla, comienzan a trabajar y a nombrarlo Albe Moutin
a partir de que estos actores estaban ensayando La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Entonces, ¿cómo lo ensayaban? Bueno, marcaban en el texto cuáles eran las emociones que aparecían o en qué emociones básicas estaban apoyados los textos de Lorca. Y entonces el nombre Alba viene de la casa de Bernarda Alba. Luego emoting tiene que ver con un verbo, un gerundio en inglés, que es emocionando, si hacemos la traducción literal. Bueno, ayer también hablaba del neutro y del step out. Ambas herramientas comparten el mismo patrón respiratorio. A ver, quiero refrescar. La respiración, la corporalidad y los gestos faciales constituyen este modelo. En mi experiencia personal, la respiración es la columna vertebral de cada una de las emociones, porque de la manera en que yo respire, voy a permitirle a mi cuerpo adecuarse a esa manera particular de respirar que estoy teniendo y, por supuesto, también a mis gestos faciales. Entonces, el neutro y el step out comparten el mismo patrón respiratorio, que es inhalación por nariz y exhalación por boca. Recuerden que eran tanto las inhalaciones como las exhalaciones cómodas, con la misma duración, inhalación y exhalación, y en la zona abdominal. Comparten los mismos gestos faciales, una cara lo más relajada posible, con una mirada que está en la línea del horizonte personal, una mirada que primero focaliza un punto y luego esa mirada se ablanda, ¿sí? Recuerden que se posa en una línea imaginaria, ¿sí? Y que se expande entonces la mirada periférica. Y la corporalidad en principio también es compartida entre el neutro y el step out, hasta que en el step out, con las manos entrelazadas, yo hago los movimientos sincronizados entre brazos y respiración. Entonces cuando estoy inhalando, voy llevando los brazos hacia arriba, flexiono los codos, las manos llegan a la nuca, ahí hago una pausa, y luego hago el camino inverso exhalando. Siempre la mirada es mantenida en la línea del horizonte. Estos movimientos de brazos sincronizados con la respiración se repiten como mínimo 3 veces, y luego viene una serie de masajes en la cara, en la frente, en las orejas, en el cuero cabelludo, unos golpecitos con nudillos en la cabeza, y luego suelto el cuerpo, muevo el cuerpo y dejo salir el sonido. Entonces, esto fue lo primero que ustedes estuvieron aprendiendo ayer de Alba Emoting. Hoy vamos a estar adentrándonos en una de las emociones básicas. Yo ayer se las mencioné a las 6, hoy vamos a estar trabajando con el miedo. Vamos a estar mirándolos de otro lugar y viendo, bueno, qué tiene para decirnos el miedo, para qué aparece, y cuántos tipos de miedo hay de acuerdo al modelo, a este modelo Alba Emoting. Esencialmente el miedo es una respuesta fisiológica ante un estímulo. Yo escucho un ruido fuerte y tengo una reacción física, fisiológica, y lo que viene después es la emoción. O sea, ese movimiento viene seguido medio segundo después por lo que siento. Primero el cuerpo, después siento y después viene el lenguaje. Entonces, la emoción se dispara muchísimo antes que lo cognitivo, que el lenguaje. También compartíamos que este miedo es básico porque es universal, porque está en el ser humano desde el momento del nacimiento, y hasta los 3 años claramente visible en un ser humano, en un niño. Esta respuesta corporal hace que todo mi cuerpo se active y que de repente yo sienta una temperatura fría en el cuerpo, ¿sí? Yo siento que es muy común decir que cuando tengo miedo se me heló la sangre, siento un frío o sentí correr un frío por la espalda. Sucede que el cuerpo se tensiona
todo el cuerpo está en tensión, y lo que sucede es que la amígdala, que es una estructura cerebral que está en el medio del cerebro y tiene el tamaño de una almendra, está conectada con el sistema motor, con el sistema límbico. Entonces, el miedo rápidamente sale de ese lugar y se siente en todo el cuerpo con una intensidad, bueno, obviamente va a depender de la intensidad que tenga lo que me lo genera, pero que es de medio hacia arriba. Cuando yo tengo miedo, digamos, el pulso, lo cardíaco se acelera, o sea, hay una gran activación en todo mi organismo. Desde Albert Moutin sostenemos que hay dos tipos de miedos, el miedo activo y el miedo pasivo. El miedo activo es aquel miedo que me permite escapar ante el peligro, y a diferencia del miedo pasivo es aquel que me deja rígido, casi paralizado corporalmente, sin la posibilidad de moverme, y como algunos animales en la naturaleza, ante la presencia de una amenaza, quisiera que el color de mi piel se fundiera con el color, por ejemplo, de la pared que tengo atrás, y esa amenaza que estoy viendo pasara delante de mí sin darse cuenta que yo estoy allí. Corporalmente hay una tensión, como les decía, que va desde la punta de los pies hasta la cabeza, y el cuerpo tenso se inclina hacia atrás, como evitando que eso que me amenaza, que me asusta, se acerque. En la cara los músculos se rigidizan también, los ojos se agrandan, la boca se abre, y la respiración es totalmente irregular. Tiene pequeñas inhalaciones de tipo apneico, seguidas por exhalaciones pasivas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no estoy exhalando de manera consciente, no dirijo el aire hacia una exhalación, sino que el aire se me escapa por los costados de la boca. Esa inhalación que yo tomo es por boca, ¿sí? La nariz no participa en este patrón respiratorio, entonces es una inhalación, como les decía, corta y profunda, apneica, pareciera como que me quedo sin aire. La posibilidad de que se escape ese aire por la boca hace que yo pueda volver a tomar aire nuevamente por la boca, y a veces es seguida por un suspiro, ¿sí? Una exhalación por un largo suspiro. Es totalmente irregular, es como un dibujito desprolijo sería. Claro, este es un miedo que yo se los estoy contando y por ahí me lo genera algo como muy extremo, ¿sí? Un miedo extremo sería, no sé, que alguien entre y me quiera asaltar, o si tengo un accidente, qué sé yo, en el auto, en la casa. Y hay otro tipo de miedo, tal vez en menor intensidad, que es un miedo que me protege. Les quiero contar algo particular, algo mío del día de hoy, con esta situación que estamos viviendo de estar en casa y que pido que sigamos sosteniéndolo. Me llegó el momento que tenía que ir a comprar comida, alimento. Y fui caminando a media cuadra, tengo un mercadito, y mientras me preparaba para ir, tenía miedo. El miedo de, qué sé yo, de agarrarme el virus en la calle por un descuido. Entonces, ese miedo me alertó. Ese miedo hizo que yo esté atento de la distancia que estaba ante las personas que en principio estábamos haciendo una cola para entrar al mercado. Ese miedo hizo que yo esté atento también dentro del mercado, que evitara tocarme el pelo o la cara, y que al llegar a casa me sacara las zapatillas hasta afuera, me cambiara íntegra la ropa, dejándola en una bolsa, entrara con las bolsas que compré la comida, limpiara esas bolsas, me lavara las manos primero, limpiara las bolsas, me lavara las manos después. Entonces, ese miedo a mí me cuidó.
es el miedo que puedo tener, por ejemplo, cuando estoy en una montaña y me acerco hasta ahí de lo que sería el precipicio. Sin miedo yo podría pararme en una cornisa y como no tengo miedo caminar y caerme, o por ejemplo que estoy en un primer piso, no tengo miedo, me paro arriba de la baranda del balcón y también caerme. Entonces, recalco esto que les decía ayer, que las emociones que no son ni buenas ni malas, que lo que es bueno o es malo es el contexto, la situación en la que se dan. Y también quiero compartir, en uno de los libros de Susana Bloch, cita a Paula Zúñiga. Paula Zúñiga es una actriz chilena y es también instructora en el método Oliver Moutin. Tuve la suerte de conocerla y fue una de mis instructoras. Y ella comparte que en un momento de su vida tenía largos periodos de angustia y había comenzado a tener crisis de pánico. Y estaba un poco cansada de los medicamentos que tomaba porque compartía que esos medicamentos la dejaban como, por momentos sentía que medio dormida. Entonces lo que comenzó a hacer, conocedora del modelo, es, en el momento en que se daba cuenta que estaba acercándose a una crisis de pánico, entraba al miedo desde Albert Moutin. Esto que yo les digo que es un método de inducción emocional, ella respiraba el miedo, lo habitaba desde el cuerpo, desde los gestos, y luego hacía un extenso step out, barría todo ese miedo que había generado con un step out, entiendo que en un tiempo importante, dado la profundidad de la emoción. Lo que comparte es que con el tiempo ella fue teniendo periodos cada vez más distanciados de crisis de pánico hasta que no los tuvo más y que dejó de tomar el medicamento que estaba tomando. Esto fue el caso de ella. Cada persona es individual, diferente. Con esto simplemente quiero compartir su caso sin el menor atisbo a dejen de tomar tal o cual cosa que están tomando. Tal vez puedan complementarse, ¿sí? A partir de esto que yo comparto, que yo te estoy compartiendo, ¿qué sentís cercano? ¿Qué de esto que yo cuento te resuena? ¿Sentís que habitás? Ahí apareció Marcelo, tal vez hay preguntas. Y estoy abierto a ellas. Sí, te cuento que está viendo comentarios y quiero tomar en particular uno que aparentemente es resonante con esto. La mayoría son saludos de mucha gente que te quiere. Y en particular, Beatriz comentaba que esto es lo que le está pasando, que tiene miedo. ¿Sí? En particular dice eso: tengo miedo, me pasa eso. Esta es la frase, y me pasaba algo mientras vos contabas tu experiencia de hoy salir al supermercado, y a mí personalmente me está pasando esto, ¿no? Que nosotros, por una cuestión con Belén, nos acomodamos y tenemos provisiones para una semana, porque ya estábamos, antes de que dieran de que empezara la cuarentena, ya estábamos nosotros previendo quedarnos en casa para evitar esto. Ahora, me pasa esto que digo, bueno, en algún momento hay cosas que voy a necesitar comprar, voy a necesitar salir, aunque sea para ir hasta el supermercado, para algunas provisiones. Y la primera sensación que tengo es esta, es la de miedo, ¿sí? Y esta sensación de miedo a mí me produce el inmediatamente empezar a generar un listado
de las cosas que yo puedo hacer para sentirme lo más seguro que pueda sentirme. O sea, tampoco es mi intención desactivar ese miedo. Muy por el No, contrario. Quiero sostenerlo para poder estar atento. Yo me doy cuenta que tengo como una práctica muy acostumbrada. Hacer esto que estás haciendo vos ahora, que es tocarnos la cara. mm, Este, con el tema de la barba, de ponerme pensativo y demás, y que por ahí a veces lo hago inconsciente. Entonces, este miedo hace que empiece yo a tomar registro de las veces que me estoy tocando la cara, de las veces que estoy mirando el celular, ahora dentro de casa, y lo estoy haciendo ya como decir, bueno, me empiezo a entrenar desde ahora para el momento en que tenga que salir. Que me sí. parece que está bien. O sea, tampoco siento la parálisis de no voy a salir más. No, al contrario. Lo aprovecho, hoy no tengo la necesidad de salir, y aprovecho como para decir, bueno, mientras tanto me voy entrenando. Perfecto. A ver, de lo que compartís, Marce, hay cosas que quiero resaltar y que cuando dijiste que sentías miedo, te señalaste acá el pecho. Y la respiración, esta que yo les compartía del miedo, es torácica, está acá arriba, ¿sí? A diferencia del neutro y el step out, que la respiración está en el abdomen, yo respiro corto, ¿sí? Respiro acá cuando tengo miedo, por eso la sensación a veces es como que me quedo sin aire, porque es corta la respiración, ¿sí? Después también me parece como importante rescatar esto de, yo no quiero que se vaya ese miedo que me cuida, porque para eso está, para cuidarme. Lo que sí quiero es ese miedo que me paraliza, ese sí quiero reconocerlo y quiero preguntarme, y seguramente la respuesta es un no, si me está siendo generativo el estar paralizado. Si cuando yo tengo esta emoción que me habita, que me atropella, que me lleva puesto, que me lleva puesta, estoy pudiendo hacer algo. Y si la respuesta es un no, sé que en el step out tengo la posibilidad de borrarlo. De la misma manera que compartía esta experiencia de Paula Zúñiga, ¿sí? Ujú. Esto de que estoy empezando a sentir que viene algo que yo conozco, que no me gusta y que, por ejemplo, vamos a ponerle el nombre miedo, porque estamos hablando específicamente ahora de esta emoción. Bueno, ok, tengo miedo. ¿Lo quiero tener? No, no lo quiero tener, porque no me deja hacer lo que quiero hacer, porque me coarta mi posibilidad de ser productivo, de vivir. Entonces, ok, en ese momento es que respiro el step out. Ujú. Ayer yo compartía que el step out es muy, muy útil estando en una emocionalidad fuerte, sea esta generada por el emoting o por la vida cotidiana. La mayoría de la gente que nos está escuchando y mirando, cuando siente las emociones, no conocía el modelo, o si lo conocía de nombre, pero no lo habitó. Entonces, estas emociones que vive son cotidianas. Entonces, el step out es como ¿viste? Tenerlo acá, cerca, muy cerca, como un aliado. Genial. Tengo dos comentarios acá. Primero de Agostina. Hola Agos, te extrañamos por acá por La Plata. Eh, y dice, comparto tu experiencia, hoy también fue mi primer día de salir a comprar y sentí miedo, tanto con el virus como con el vacío de las calles. Y me hace sentido esto que traes de que me mantuvo alerta, así que agradecida. Y pregunta Vicky, dice, primero que no conocía la práctica, y lo siguiente pregunta, ¿dónde se estudia? Yo le respondí, me atreví a responderle que vos estás dando talleres de gestión de emociones con Alba Emoting. Lo que yo no tengo dato es dónde, cuándo, cómo. Más allá de Bien, que en este momento hay alguna incertidumbre, pero tal vez podés compartir. Todos van a recibir también los datos de contacto tuyo, ¿no? Pero más bien, allá. bien. Esta técnica, este modelo, método, es muy físico.
es de una experiencia, te lo llevas puesto en el cuerpo, ¿sí? Para mí es un desafío estar compartiendo con ustedes desde esta quietud, porque estoy haciendo una traducción física al lenguaje del modelo. En este momento, y viviendo la situación que estamos compartiendo todos, está detenida la posibilidad de dar yo una formación, no una formación, sino un entrenamiento en las emociones básicas, pero de todas maneras, esto en algún momento va a pasar y estamos armando el espacio Valle Grande, en la localidad de Florida, Vicente López, donde seguramente esté haciendo algunos intensivos, cuando es intensivos de fin de semana. Alguna vez estuve yendo a la Escuela de los Chicos a La Plata, también para hablar del modelo, y siempre está abierta la posibilidad de llevarlo a La Plata también, y a mí me encanta pensar en eso. Así que seguramente próximamente voy a poder estar compartiendo con ustedes un taller vivencial, y se van a estar enterando por las redes, tanto Facebook como Instagram, que los compartí ayer. Alicia, Alicia pregunta, dice, estamos hablando del miedo y la ansiedad que nos habitan en estos días. Y en el después, yo entiendo que estamos hablando del miedo en general, más particularmente en estos días, pero bueno, ella quiere saber, ¿y en el después? Cuando todo esto finalice. Es una muy buena pregunta. ¿Alicia? Es una muy buena pregunta, Alicia, porque lo que tenemos en el después es aceptar que hay una incertidumbre, porque no sabemos qué va a suceder. A ver, desde mi experiencia, yo tengo miedo, tuve miedo, por ejemplo, cuando salí hoy, y es ese miedo que me cuidó, y cuando regresé a casa, tuve todos los recaudos como para evitar que ese miedo que me cuidó sea olvidado por mí, y, por ejemplo, llevarme la mano a la cara, como estaba haciendo recién, pero sin haberme lavado las manos, ¿sí? Esta emoción del miedo básica que les comparto es universal, y nosotros, como seres humanos adultos, vivimos la mayor parte del tiempo en emociones mixtas. ¿Qué son las emociones mixtas? Son emociones que surgen a partir de la base de las emociones básicas, más lo que yo me digo, más el cuento que creo. Nosotros tenemos la maravillosa posibilidad de crear historias, y esas historias que creamos desde lo cognitivo, desde el lenguaje, a veces son tan poderosas y tan creíbles para otros y para mí también, que hay momentos en donde se apoderan de lo que yo pueda hacer y me condicionan en mi posibilidad de acción. Entonces, ahí yo estoy habitando en emociones mixtas. Por ejemplo, una de las emociones mixtas más comunes a partir del miedo es la angustia, ¿sí? De hecho, cuando también compartí el caso de Paula Zúñiga, venía cargado con angustia. Lo que nos sucede en emociones mixtas es que no tenemos muy en claro desde cuándo o qué fue lo que generó esta sensación que estoy teniendo ahora. Estoy sintiendo angustia, o estoy sintiendo cuidado, que es otra de las mixtas desde el miedo, o estrés, o paranoia, o protección. Y la verdad es que no me acuerdo qué fue lo que me generó eso. Tengo que hacer un camino, un retroceso para ir al punto cero y encontrarme ahí con la emoción básica, que en este caso, en el caso de la angustia, o del cuidado, de la protección, o de la vergüenza, es el miedo. Aceptar que vivimos todo el tiempo a la deriva emocional, como compartí ayer, que de acuerdo a lo que nos digamos, de acuerdo a los silencios que tengamos, vamos a estar generando realidad, vamos a estar generando acción, posibilidades, y que vivir en emociones mixtas le da color a nuestra vida, les da matices, le da diferentes niveles, que si viviéramos solamente en las básicas, como por ejemplo el miedo, sería algo monocromático,
¿sí? Como algo muy uniforme y sin matiz. Estaba silenciado, tengo algunas cosas más. Hay un comentario de Rosy, que también me parece interesante, y pregunta, dice, si podés especificar un poquito más lo del barrido que hablas, y también quiero saber si no es contraproducente revivir ese miedo que paraliza. Bien, bien, Rosy. Rosy. Rosy, bueno, el barrido, voy por lo primero, el barrido tiene que ver con la limpieza y volver al punto cero emocional, y eso te lo permite el step out. Yo estoy habitando una emoción y a través de la práctica del step out puedo cambiar completamente ese estado emocional que estuve teniendo hasta antes de hacer el step out. Por supuesto, necesito tener las ganas y la energía para hacerlo, ¿sí? Si yo me centro en la respiración, en la corporalidad y en los gestos faciales del step out, la emoción que estuve viviendo antes es barrida por este step out y voy a otra emoción. A una emoción más calma, que puede ser el neutro, cuando logro tener cierta cotidianeidad y cierto uso por ahí más, sí, me sale cotidiano del step out, o puede ser que de un miedo profundo en un nivel 5 vaya a un miedo en un nivel 2 y con otro step out barra y pueda ir a la calma. Y en relación a lo que preguntabas de si es peligroso, no me acuerdo si esa es la palabra, pero tenía que ver con habitar el miedo profundo, esto lo Contraproducente. contraproducente, bien. Esto lo hizo Paula Zúñiga, que es una persona que conoce el modelo. Ustedes con estas charlas están teniendo como una mirada por, digamos, lejana o cercana, pero una mirada sin meterse en lo que es la técnica, ¿sí? Entonces, por supuesto, yo no les voy a pedir a ninguno de ustedes que lo hagan. De hecho, ustedes quieren salir de ahí. Sí, que tengan en cuenta que si yo manejo el modelo, si yo manejo las emociones de Taleb Mountain, tengo el poder absoluto, tengo la certeza de que puedo, cuando quiero, entrar, habitar y salir de la emoción. Eso. Ayer conversábamos un poco acerca de esto del entrenar, cuando hablábamos del step out, que no es algo que lo vamos a ver, funciona en el momento cuando lo hago paso a paso, cuando en las primeras veces, definitivamente todo lo que lo hemos probado, funciona. Ahora, esto para tenerlo a mano, para poder hacerlo en el auto mientras estoy manejando, para poder hacerlo ante una situación compleja y antes de que me tome todo eso requiere un entrenamiento. Totalmente. Todas las disciplinas, al menos todas las que yo conozco, que hablan de gestión de emociones, incluso las neurociencias, que hoy están muy en boga con respecto a las emociones, hablan permanentemente de el entrenamiento en esta gestión de emociones. Requiere un entrenamiento, no se trata de porque yo conozco un poco de cómo funciona el miedo o cómo funciona la ira, en la próxima vez que voy a tener una situación que active esa ira o ese miedo, inmediatamente lo voy a poder gestionar. Es como decir, bueno, porque me leí un libro de cómo se juega el tenis, ahora voy a la cancha y juego. Sí, sí, y tiene que ver también, ayer lo escuchaba, lo cito otra vez a Rodo, y que él compartía que cuando empezamos a meditar, si estamos esperando que en la primera práctica de meditación
lo parafraseo porque no son estas las exactas palabras, pero me hizo mucho sentido cuando lo dijo. Si yo estoy esperando que la segunda vez que medito, sentir que cambió mi vida y que ahora soy, no sé, yogi, o que puedo ver todo de otro lugar, estoy yendo por el camino equivocado, porque necesita de cierta práctica, de cierta cotidianeidad, de cierta, tenerlo consciente, y de decir quiero hacerlo, para que después se vuelva una práctica inconsciente en el hecho de, ok, tal vez ahora sí puedo gestionar el miedo de manera diferente porque sé cuándo lo siento, sé lo que me pasa cuando lo siento, puedo discernir si cuando estoy sintiendo ese miedo lo quiero o no, si es un miedo que me cuida o es un miedo que me frena. Y por supuesto, lo que sí les pido, ya es un pedido este que les hago, es que practiquen el step out, que tengan la posibilidad maravillosa de poder ver esta charla en vivo, y si no, queda grabada, y anotar en un cuaderno cuáles son los pasos para poder estar practicándolo correctamente. Porque si yo, por ejemplo, pongo un ejemplo cualquiera, en lugar de inhalar por nariz, inhalo por boca en el step out, no es lo mismo, no es un step out. Entonces, cada una de las emociones básicas, más el neutro y step out, tienen específico patrón respiratorio, corporal y facial. Y es eso lo que quiero que puedan estar incorporando. En este caso, el step out y el neutro. El correcto habitar de estas dos maravillosas posibilidades que habilita Alba Monti. Genial, ahí estuve compartiendo, porque hubo un par de personas que ya me preguntaron por la charla de ayer, así que yo ya les estuve compartiendo el enlace donde pueden ver la presentación de ayer. Estamos, agradecimientos por acá, preguntaban esto del step out, ya le pasé, Claudia decía muy, muy claro, Rosy decía muchas gracias, Walter, muy clara tu devolución. Así que por ahí vamos. Bueno, me alegro mucho que mi decir llegue de manera clara. Es uno de mis objetivos principales cuando comparto lo que he ido aprendiendo, y yo también aprendo de las devoluciones que me dan. El jueves vamos a estar tomando otras emociones, quizás podamos tomar 2 de ellas. Mañana me es imposible estar por un compromiso previo, así que bueno, los espero el jueves a las 19, y agradezco otra vez a Marcelo y a Belén por esta movida tan, tan, tan importante que están generando. Bueno, un placer y gracias a vos también, Wally, por la generosidad de estar compartiendo esto, y que en este momento creo que la parte de gestión de emociones y más estas emociones que veníamos conversando acerca del miedo y derivados de mixtas y demás, creo que está bueno seguir generando herramientas, y me sumo a esto que vos decís. Los invito a que entrenen el step out, pruébenlo, úsenlo, tomen los pasos, míralo una vez, otra vez, volvé a hacerlo, y en mi experiencia ha sido de suma utilidad solo esa herramienta. Nosotros lo compartimos una vez, y cuento una experiencia, lo compartimos una vez en una de nuestras clases, en una de las clases de PNL, y en una de esas clases había una persona que trabajaba en ese momento en el 911. Y a pocos días de haberla compartido en la escuela, esa persona tuvo una situación dentro de la oficina con una compañera que estaba capturada por unas emociones que no le permitían seguir el trabajo, porque había pasado en una situación, había tenido que atender en el 911 una situación muy compleja. Y solo con el step out
con la guía así paso a paso, porque la persona que lo tenía escrito paso a paso, y la fue guiando solamente para que lo vaya haciendo paso a paso, e inmediatamente esta persona pudo volver en sí, pudo volver a tomar cuerpo. No es que desapareció la emoción, pero por lo menos pudo volver a hacerse consciente de dónde estaba al borde de un ataque de pánico esta persona. De nuevo, es solo lo que decías vos, es solo una experiencia, no significa que sea mágico para nadie y demás. Sin embargo, digo, a nosotros nos parece muy poderoso el solo practicar el step out. Así que, sí, y lo que sí tiene, esto que compartís me resulta muy interesante, y lo que sí tiene de mágico es que si yo lo practico y lo incorporo, lo que sucede cuando lo habito, sí es mágico, porque cambia rápidamente lo que me está pasando. Entonces dejo de sentir lo que estaba sintiendo antes de hacerlo y que no me estaba haciendo funcional. definitivamente. Así que bueno. ¿Sí? Bueno, gracias, Wally. Nos vemos el jueves. Muchísimas gracias. Adiós. Abrazo grande para todos. Gracias.